El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su luz en tu rostro. Sé bienvenido una mañana más para estudiar la palabra. Y sin más preámbulo, vamos a orar. Abre tu Biblia, procura tu Biblia y abre Levíticos capítulo número 13. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana preciosa de poder, por fin poder, Señor, tener un tiempo de estudio bíblico. Mi Padre, vamos a hablar de ti, de nosotros. Vamos a hablar de lo que tú eres, de lo que nosotros somos, Señor. Siempre que abrimos tu palabra se trata de eso. Y Padre, generalmente la actitud del hombre es esconderse de ti, la actitud del hombre es negarse delante de ti lo que tiene. Yo te pido que nos escudriñes hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Señor, que saques a luz todo aquello que está, Señor, escondido y que nos hace daño. Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad en esta mañana. Y gracias por cada hermano que se conecte y que vea este estudio bíblico. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bien, mis amados, en el capítulo 12 vimos la purificación de una mujer cuando se embaraza y cuando da a luz. Y yo no sé a usted, yo no sé a usted, pero a mí me bendijo mucho. Y ahora vamos a mirar el asunto de la lepra, y es un asunto súper interesante. Mire, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos sacerdotes. Eh, quiero que esta mañana meditemos un poco pensando en que la lepra, bíblicamente hablando, es un tipo del pecado. Es un tipo del pecado. Entonces, toda vez que usted ve lepra era consecuencia del pecado, toda vez que usted ve lepra, que aparece asunto de lepra en la palabra del Señor, eh, usted verá que se trata de, está cercanamente relacionada con el pecado. Eh, y aquí vamos a ver cómo las características de la lepra son muy parecidas a las características del pecado. Entonces vamos a meditar pensando en por qué decimos que la lepra es un tipo del pecado. Y en primera instancia, porque solo el sacerdote determina lo que realmente es. Mire, podría parecer lepra, podría ser que, oye, mira, creo que tengo lepra o creo que tal persona tiene lepra. Pero no podría yo decir tal persona tiene lepra si antes esta persona no pasaba por el sacerdote y el sacerdote declaraba que esta persona tenía lepra. Quiero que mire por qué decimos que la lepra es un tipo del pecado. En primera instancia, porque solo el sacerdote determina lo que realmente es. Porque aparentemente podría ser lepra, pero no. Entonces, quien determinaba eso era el sacerdote. Mire, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Yo de lepra absolutamente nada. Sí, pero de pecado. Y quiero aplicarlo esto al pecado y vamos a suponer que diga, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando a un hombre le apareciere algo parecido al pecado, será traído al sacerdote y el sacerdote determinará si es pecado o no. Te lo voy a poner más cercano. Cuando algo en la vida de un hombre pareciere pecado, hay que traerlo al sumo sacerdote y el sumo sacerdote da la palabra de si es o no es pecado. Te lo voy a poner de otra manera. Cuando algo en la vida de alguien parece pecado, es necesario traerlo al sacerdote y el sacerdote le leerá la ley y se descubrirá si es pecado. Entonces, ¿por qué decimos que la lepra es un tipo del pecado? En el tiempo bíblico, el sacerdote determinaba si era lepra o no era lepra. Del mismo modo, hoy por hoy, hay uno solo que determina si es pecado o no es pecado. Y es Dios a través de su palabra. Y es
el sumo sacerdote Jesucristo, el autor y consumador de la fe, a través de su palabra. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner aquí. Solo el sacerdote determinaba si era lepra o no. Voy a poner esto no era por sabiduría humana, sino porque Dios era quien revelaba si era lepra o no. Del mismo modo hoy, cuando vemos en alguien o cuando nos miramos a nosotros mismos, oye, ¿y esto que estoy haciendo, por qué me inquieta? ¿Es pecado? Debemos correr inmediatamente al sumo sacerdote, tirarnos de rodillas y decirle, Señor, creo que he pecado, muéstrame si es pecado o no. Y debemos correr a la palabra y ver en la palabra si lo que estamos haciendo está correcto. Si lo que estamos haciendo está bueno, si lo que estamos haciendo, eso no es pecado. Solo hay uno que puede determinar y es Cristo a través de su palabra. Entonces lo voy a poner aquí abajo. En cuanto al pecado, solo Dios en la persona del Señor Jesucristo, por medio de su palabra, palabra determina lo que es pecado o no. Entonces una cosa importante es, hermano, cuando usted vea algo que aparentemente es pecado, llévelo delante del sumo sacerdote, llévelo delante del Señor, tírese de rodillas. Si usted ve, no juzgue aceleradamente, no juzgue apresuradamente, vaya por la palabra, cerciórese de los hechos. Hay un tiempo prudente para ver, es necesario analizar. Usted me dirá, pastor, pero yo soy sacerdote, la Biblia dice que yo soy sacerdote, entonces yo creo que yo estoy en condiciones de determinar que es lepra y que no. ¡Qué lindo! Es una gran verdad, es una gran verdad. Y usted, si Cristo está en usted, usted está en condiciones y usted lo hará de la manera correcta. ¿Cuál sería la manera correcta? La manera correcta es, yo no determino lo que es pecado. Quien determina qué es pecado y qué no es Dios. Entonces, porque a veces somos muy rápidos para encontrar pecado y el pecado del otro para nosotros no es pecado. Entonces, cuando alguien miente, sí, un pecado terrible, ¿no? Cuando yo miento, no, pero fue una mentira blanca, no. Pues no fue nada no. Pero yo no le hice daño a nadie, no, lo mío fue simple. Esta persona sí que no sirve para nada, pero lo mío fue súper simple. ¿Me dejo entender? Por eso es necesario que quien determine no sea ni usted ni yo respecto de nuestro pecado y del otro, sino Dios a través de su palabra, el sumo sacerdote a través de su palabra, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué decimos que la lepra es un tipo del pecado? Porque solo el sacerdote determina lo que realmente es. Y en segundo lugar, quiero mostrarle que porque tanto la lepra como el pecado tienen características similares. Mire, véngase conmigo al versículo 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ahora mire lo que dice en el versículo 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días.
Y el séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociendo al sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y lo declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Ya vio cómo quien debería determinar si era o no era lepra era el sacerdote, y tenía que probar a la persona. No era tan simple como decir es o no es lepra. A ver, mostrame, sí, es o no es lepra. No, tenía que probar, debería tener un tiempo de espera. Tenía 7 días primero, tenía otro tiempo después. Tenía que ver, se agranda, se achica, cómo es esto que parece lepra, ha ido creciendo y de repente ha cubierto todo el cuerpo. No era lepra, era vitiligo, una cosa así. Está limpio, no es algo contagioso, no es algo. Entonces, hermano, hay muchas cosas que podrían aparentar ser pecado. Habían muchas situaciones que podían aparentar ser lepra. Había muchas cosas que podían aparentar ser lepra en ese tiempo. Del mismo modo, hay muchas cosas que hoy parecen aparentar ser pecado. Ahora, fíjese que, esto lo voy a poner hasta el 13. Hasta el 13, ok. Fíjese que entonces, ¿cómo puedo saber que si efectivamente es lepra o no? Debería ver las características. Debería ver las características. Y usted verá una serie de características que vamos a ver en esta porción. En primer lugar, usted verá que la lepra es más profunda que la piel. La lepra es más profunda que la piel. Lo primero que hacía el sacerdote era mirar. A ver, déjame ver, parece lepra. A ver, veamos si es más profunda que la piel. Parece que no. Entonces vamos a esperar unos días para definir si esto avanza, es lepra. Si no avanza, pues es solo alguna otra cosa, es otro tipo de sarpullido. Mire lo que dice el versículo 14. Mas el día que apareciera en él la carne viva será inmundo. Es decir, puede aparecer una mancha en el cuerpo y la persona se miraba y decía, oye, se me han puesto una mancha blanca. Tenía que ir al sacerdote y decirle, me ha aparecido esto. Entonces cuando el sacerdote lo examinaba, el sacerdote iba a decir, bueno, vamos a tener un periodo de prueba, vamos a indagar, vamos a averiguar, vamos a investigar antes de declarar que es lepra. Ahora, cuando la lepra había avanzado y ya aparecía la carne viva, era indudablemente lepra y no había más sombra de duda. La Biblia dice que cuando la concupiscencia se apodera de nuestro corazón, luego que se ha apoderado de nuestro corazón, da a luz la muerte. Pueden haber personas que tienen cosas guardadas en lo profundo de su corazón, pecados guardados en lo profundo de su corazón, pero se descubre que es pecado o se comprueba que es pecado cuando la persona lo saca a flor de piel el pecado. Y el pecado no es posible esconderlo por mucho tiempo. Tarde o temprano la Biblia dice que no hay nada escondido que no vaya a salir a la luz. Así que en primera instancia, el pecado es más profundo que la piel. El pecado es más profundo que la piel y pronto será visible. ¿Por qué?
porque resulta que el pecado, la lepra se esparce igual que el pecado se esparce. Mire, dice, eh, se le reconocerá y si la lepra, perdón, a ver, dice, cuando viere llaga de lepra en el hombre será traído al sacerdote y éste lo mirará y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo en la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo al sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo. Y el sacerdote, perdón, mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda, la carne viva es lepra, mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote y el sacerdote mirará y si la llaga se le hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó. Perdón, me perdí. Perdón, dice se me movió la Biblia. Y el sacerdote mirará y si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo se hubiese vuelto blanco, el sacerdote declarará inmundo. Es llaga lepra que se originó en el divieso, en la herida, ¿no? Y si el sacerdote la considerare y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote la encerrará por 7 días. ¿Se acuerda que la Biblia dice, oye, no, nadie acuse a otro de pecado salvo por 2 o más testigos? También dice, indagarás, averiguarás. No se trata de acusar de buenas a primeras. Hay que indagar, hay que ver, hay que analizar. ¿Se acuerda de eso? Bueno, entonces el pecado es más profundo que la piel. La lepra es más profunda que la piel. Otro asunto es que el pecado se esparce. Un pecado atrae a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado. Y cuando usted acuerda, usted está en franca práctica del pecado. Por eso es que es necesario que nosotros tratemos con el pecado rápidamente y lo tratemos delante del sumo sacerdote. Y vamos delante del sumo sacerdote y le digamos, Señor, tengo esto. Estoy mal. Señor, esto es pecado. Nosotros debiéramos estar constantemente, así como los israelitas temían de enfermarse de lepra, nosotros deberíamos estar todos los días mirando nuestra vida porque el pecado siempre es más profundo que la piel y el pecado se esparce, se esparce. Solo que el pecado a veces puede engañar, o a veces puedo mirar a una persona y puedo decir, no, esta está pecando, y luego puedo descubrir que no era así. Eh, Hay el caso de un, un video en el que aparece un hombre ofreciéndole dinero a una muchachita en la calle. Entonces se presta a pensar que es una prostituta, pero se retrocede el video y se descubre que es el papá de esta jovencita. La jovencita se ha bajado del auto y el papá de la jovencita le está dando dinero para que ella haga unas compras. Entonces, muchas veces hay cosas que tienen apariencia de pecado. Y entonces es necesario que quien determine si es pecado o no sea Dios. Y es importante que no, de buenas a primeras no declaremos a alguien, no, no, este está pecando, es pecado, sin estar asegurados por medio de Dios de que realmente sea. Entonces, el pecado es más profundo que la piel, el pecado se esconde, pero tarde o temprano saldrá a la luz. El pecado se esparce, ¿verdad? Pero además de eso, el pecado contamina. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere
sanado del fuego, mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote mirará. Y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y esta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió de la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no pareciera en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Se da cuenta que tenía que observar bien, tenía que cerciorarse bien, tenía que saber exactamente lo que era. Del mismo modo, mi amado, usted y yo tenemos que cerciorarnos bien. Tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que, no vaya hablando mal de la gente por la calle, dice, no, es pecador, lo conozco, yo no, si yo lo he visto, ese no sé qué. Tenga cuidado, porque muchas veces tomamos el lugar de Dios y empezamos a acusar a las personas. Y tenga cuidado porque muchas veces nuestro pecado a nuestra vista no se ve. Pregúntele a aquel que escudriña la mente y los corazones para que Él para que Él determine. El problema de la lepra era que si no se trataba, si era tratable había que tratarla. Si no se trataba, la lepra era altamente contaminante. El pecado también es altamente contaminante. Así como se esparce, el pecado va contaminando. Hoy me licencio a una pequeña mentira, luego mañana volveré a mentir y dentro de un tiempo seré un mentiroso. Si usted le pregunta a un criminal cuál fue el asesinato más difícil que él cometió, él dirá el primero, pero a partir del primero ya fue fácil, porque el pecado es de ese modo, el pecado contamina. Por eso, mis amados, nosotros debemos huir de todo tipo de pecado, apartarnos de todo tipo de pecado, andar identificando todo tipo de pecado, porque podría ser que el pecado que está más profundo que la piel empiece a esparcirse y empiece a contaminar. ¿Y sabe cuál es el resultado siguiente? Dice, y al séptimo día el sacerdote lo reconocerá. Y si se hubiese extendido por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. ¿Qué sucedía cuando alguien era llamado inmundo? Inmediatamente tenía que aislarse. El pecado es más profundo que la piel. El pecado se esparce y el pecado contamina, pero además de eso el pecado aísla. Nos aísla de los demás. O nos une para estar en un grupo de aislados o nos aísla en lo personal de nuestra familia. Fíjense que los leprosos eran un nuevo tipo de comunidad. Eran los leprosos, los inmundos. Y tenían que gritar, inmundo, inmundo. Del mismo modo usted ve, por ejemplo, cuando los drogadictos dejan que el pecado los empiece a dominar, ya se hacen drogadictos, se van a vivir en comunidades de drogadictos y su pecado grita a las leguas. Usted los mira y usted sabe que son drogadictos. Del mismo modo los que son ladrones andan en grupos y usted sabe, cuando usted ve un grupo de malosos y usted percibe y sabe por las actitudes de ellos cómo son. El pecado aísla. Y el pecado nos aísla en esta sociedad, nos aísla de las personas que amamos. El pecado nos aísla de Dios, nos aparta de Dios. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio porque señal de la quemadura es. Y el hombre, quiero que vea esto, el hombre que era declarado inmundo por causa de la lepra, perdía todo, absolutamente todo. En primer lugar era aislado, pero si después de un tiempo la lepra no arreglaba, no sanaba, no mejoraba, la tal persona era aislada de por vida, perdía su familia, perdía a sus hijos, perdía su trabajo, perdía todo. O sea, era una persona completamente aislada. Y el hombre o mujer que le saliera llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciera ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña y no pareciera ser más profunda que la piel, ni hubiera en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciera haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciera la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña, y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiera cundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos y será limpio. Cuando se le empezaba a teñir una parte del cabello, había que ver si no era lepra. Entonces, había que mirar si no había llaga en el fondo del pelo, etcétera.
Pero usted verá cosas más interesantes ahorita. Y si la tiña hubiera cundido, no busque, perdón. Entonces el sacerdote la mirará y si la tiña hubiera cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento. Es inmundo. Mas si le pareciera que la tiña está detenida y que ha salido en ella pelo negro, la tiña está sanada y él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieron manchas blancas, algo oscurecidas, ese empeine que brotó en la piel está limpia la persona. Y el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo, pero limpio. Claro, mire lo terrible de esto. Por ahí aparecía alguien que se le cayó el cabello y todos iban a decir, inmundo, inmundo, y iban a huir de él y iban a correr. Por eso él tenía que ir al sumo sacerdote y el sacerdote iba a mirar. No, había sido calvo, era calvo, era por constitución física, era calvo, por herencia, por raza, por lo que usted quiera, era calvo. Entonces, no. Del mismo modo, hay mucha gente que usted mira y dice, no, ese es un pecador, yo lo vi haciendo tal cosa. Yo lo vi entrando en un prostíbulo. Sí, resulta que era electricista y entró al prostíbulo a arreglar el sistema eléctrico. Y usted lo vio 3 días en el mismo lugar y usted dijo, no, ese es pecador, ese yo lo conozco, ese para en el prostíbulo. Pero usted está juzgando algo que usted realmente no sabe. Pero hay uno que sí sabe, Dios. Entonces es necesario, cuando usted ve a alguien que está en posible pecado, póngalo delante de Dios. Póngalo delante del sumo sacerdote Jesucristo. Preséntelo, Señor, parece que esta persona está andando mal, parece que esta persona tiene problemas con el pecado, Señor, aparentemente he visto un pecado, pero yo no soy quien para juzgar, Señor, a la persona, pero tú sacas a luz todo pecado. Si esta persona está en pecado, Señor, saca a luz y que esta persona se arrepienta, ten misericordia de él o de ella. ¿Me está entendiendo? Si la iglesia cristiana evangélica comienza a vivir de ese modo, la iglesia va a cambiar. Tu vida va a cambiar, mi vida, nuestras vidas van a cambiar. Porque nosotros somos muy rápidos para, no, pecado, eso es pecado, pecador. Cuando es el otro. Pero cuando soy yo, no, ¿verdad? Le mirás al otro una manchita blanca, vamos a hacer una alegoría, le mirás una manchita blanca, ¡lepra! ¡Lepra! Y luego te mirás vos y se te ha manchado toda la mano así blanca y decís, no, esto es un pequeño empeine, ¿verdad? Entonces, para que eso no suceda, lo mejor es ir al sacerdote. O lo mejor es ir al sumo sacerdote. Se llama Jesucristo. El hombre cuando se le cayera el cabello es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiera llaga rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca, rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces, hermanos, miren el parecido de la lepra con la lepra puede confundir, hay cosas que pueden parecer lepra y no lo son. Entonces, es necesario que alguien que sepa determine si es o no es. Y qué mejor, en cuanto a la lepra, hoy por hoy tenemos médicos, ¿verdad? Pero en cuanto al pecado, qué mejor que el Señor Jesucristo, qué mejor que la palabra, qué mejor que el Espíritu Santo. Por eso es importantísimo, mi amado, que usted y yo nos presentemos delante del sacerdote todo el tiempo y le digamos, Señor, escudriñame, como decía el rey David, ¿no? Escudriñame, pruébame, revísame. Eso es lo que estaba diciendo David. Mírame si en mí hay perversión, Señor. Y luego reconocí y decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando él pecaba, él decía, contra ti solo he pecado. Y no era que se estaba negando que pecó contra los hombres, estaba hablando de que en primera instancia el pecado es contra Dios. Así que la lepra se parecía mucho al pecado, o es un tipo del pecado, porque en primera instancia quien determina si es o no es el sumo sacerdote o es el sacerdote. En segundo lugar, porque la lepra y el pecado tienen características muy similares. Las dos producen la muerte.
El pecado produce muerte espiritual, la lepra produce la muerte física. Ambas actúan lentamente. La lepra va esparciéndose, contaminándose hasta el momento que aísla y luego mata. Y esto me lleva a al tercer punto del que te quiero hablar hoy. ¿Por qué decimos que la lepra es un tipo del pecado? Porque todo lo que tiene lepra está destinado al fuego, y todo aquello que está en pecado y no se lo saca de ahí terminará en el fuego eterno del infierno. Dice el versículo 47, cuando en un vestido hubiere plaga de lepras, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino, o de lana, o en cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza en vestido, o en cuero, en urdimbre, o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra. Y se ha de mostrar al sacerdote, y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, o en la urdimbre, o en la trama, o en el cuero, o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es, la plaga inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque la lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirara y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquiera obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere, y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido del cuero, de la urdimbre o de la trama, y si pareciere de nuevo en el vestido de la urdimbre o trama o en cualquiera cosa de cuero extendiéndose en ellos, quemarás al fuego en aquello que estuviere en la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquiera cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido, de la lana o de lino o de urdimbre o de trama o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Hermanos, entonces, en primer lugar, quien determinaba si era lepra o no, era el sacerdote. Quien determina si es pecado o no es Dios a través de su palabra, y el sumo sacerdote Jesucristo determina lo que es pecado o no es pecado, y el Espíritu Santo revela la gloria del Hijo y de esa manera hace que el pecado se descubra. Pero además de eso, la lepra era un tipo del pecado porque tiene características similares con el pecado, es más profunda que la piel, se esparce, contamina y aísla. Pero además de eso, la lepra es un tipo de pecado porque todo lo que tiene lepra está destinado al fuego. Fíjese que dice, y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, mis amados, en el caso de la lepra, si usted se da cuenta, tenían que revisar el vestido ese. Tenían que revisar. No era tan simple como, ya quémelo de una vez, quémelo. No, no, no. Era necesario revisar. Era necesario hacer una revisión exhaustiva. Era necesario darle tiempo. Era necesario analizar las posibilidades. Era necesario comprobar que efectivamente esto era lepra que debía ir, era cosa contaminada con lepra que debía ir al fuego. Era necesario descubrir. No es tan fácil como decir ya al infierno de una vez. Hay muchos cristianos que yo veo que andan mandando al infierno a toda la gente. No, no, que al infierno ese no sirve para nada. No, ¿qué va a ser cristiano ese que sabe? Este está de ir al infierno. Tenga cuidado, porque hay uno solo que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Y dije bien, dije el cuerpo y el alma al infierno, porque aunque usted se muera y se pudra, un día su cuerpo va a resucitar para ir al cielo o para ir al infierno. Entonces, el único que puede mandar al infierno es Dios. Voy a poner aquí, todo lo que tiene lepra está destinado al fuego, entonces antes de quemar, era necesario analizar, revisar, probar antes de quemar. Del mismo modo, en tu vida y en la mía, estamos constantemente siendo probados.
nos probamos a nosotros mismos a través de la palabra, ¿verdad? Nos prueban las situaciones. Dios mismo nos pone en momentos en que nosotros podamos descubrir lo que está aconteciendo con nosotros. Eh, Dios da oportunidad. Cada día que usted respira es una oportunidad. Hoy es una oportunidad. Si hay algo que usted está haciendo que sabe que está mal, hoy es su oportunidad de arrepentirse antes de que la lepra contamine todo y usted termine siendo quemado eternamente en el infierno. Entonces, todo lo que tiene lepra está destinado al fuego. Antes de quemar era necesario analizar, revisar, probar. El sacerdote buscaba posibles soluciones. El sacerdote agotaba todo recurso antes de enviar al fuego. Mis amados, del mismo modo, usted y yo, mientras estamos en esta tierra, no estamos para condenar, ni para condenarnos a nosotros mismos. Estamos para buscar al sacerdote, para que el sacerdote determine lo que es y restaure o condene. Lo lindo es que en una ocasión estaba Jesús, había subido al monte estaba ministrando a personas, estuvo con los discípulos y estaban descendiendo, es cuando él dijo las bienaventuranzas, y pasaditas las bienaventuranzas, él está descendiendo y lo primero con que se topa es con un ya declarado leproso. Hasta ese tiempo a él al leproso solo le quedaba la muerte, solo le quedaba esperar la muerte, o si el leproso se acercaba a la ciudad o a algo o a alguien, podría ser apedreado. Y Jesús desciende y en su descenso Jesús lo ve y este hombre se le acerca y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo le mira y le dice, sí quiero, sé limpio. Hermano, qué glorioso que es nuestro Dios, qué misericordioso, qué lleno de gracia que es nuestro Dios. Que estando nosotros reos, leprosos, camino al fuego, entregó a su Hijo para que pague por nosotros una cura para la lepra del pecado. Mañana estaremos revisando eso en el capítulo 14. Hoy quédate con esto. No condenes a nadie, ve al sumo sacerdote. No te condenes, ve al sumo sacerdote. Tú tienes entrada al lugar santísimo ahora y en la persona del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, tú puedes acercarte al Padre y decirle, Padre, revélame por medio de tu Espíritu Santo si esto es pecado o no es pecado. Si inquieta tu corazón, posiblemente el Espíritu Santo te está avisando que es pecado. Y si inquieta tu corazón y te está avisando el Espíritu, no es para condenarte porque este no es tiempo de condenación, este es tiempo de salvación. Y el Señor quiere limpiarte de la lepra de ese pecado. Amén. Voy a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, bendice a mis hermanos y a mí. Y Señor, enséñanos a reconocer la lepra en nosotros, el pecado en nosotros. Y también enséñanos a no ser personas que condenen inmediatamente a una persona por algo que aparente ser pecado. Señor, tu palabra dice que toda cosa será probada así como por fuego. Y todo lo bueno, si era bueno o malo, el fuego lo va a revelar. Señor, ayúdanos a que en este tiempo nosotros andemos guiando a las personas hacia el sacerdote, hacia el sumo sacerdote que es Cristo, para que Él sea quien determine la condición de cada uno. Señor, sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio y apartándonos de la lepra del pecado, Señor, que se esparce, que contamina, que aísla, Señor, y de verdad, y que está arraigada por detrás de la piel, y Señor, que de verdad podamos ser libres de la lepra del pecado.
Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor te bendiga. Te veo en un rato para estudiar Jueces capítulo 7. Y no te olvides que si acaso quieres que te envíe los audios de estas y los bosquejos que utilizo para estos estudios, están disponibles. Es solo pedirlos por los comentarios y me das tu número de WhatsApp y te los envío por WhatsApp. O me escribes un mensajito al más 591, no al Movimiento al Socialismo, sino al signo más 591-721-00403. Si solo vas a ver este estudio, te veo mañana para un nuevo estudio de Levítico. El Señor te bendiga.